La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Buenos días según el calendario del Señor, ¿no? Porque en Israel estamos de día. Nosotros somos los que nos vamos a dormir. Entonces, vamos a seguir estudiando y aprendiendo acerca de la forma y la manera como el Señor viene, digamos, edificando o viene manejando la vasija que somos cada uno de nosotros, para que podamos obtener ese beneficio que tiene el Señor o que quiere el Señor con cada uno de nosotros. Nosotros vamos hoy a mirar y analizar lo que dice Romanos 9:21, por favor. Romanos 9:21. ¿Estamos? Romanos 9:21. Dice así la palabra del Señor. ¿No tiene el alfarero el derecho de hacer vasijas para uso honroso y otras para uso deshonroso de la misma masa de barro? Para que cada uno de nosotros podamos llegar a hacer esas vasijas de honra o de deshonra, se basa en dos cosas: en la ignorancia que se puede llegar a tener por la palabra de Dios o por la mala comprensión que nosotros podemos llegar a tener de la Escritura. Para hacer vasijas honrosas, esto está basado o se da de acuerdo a la relación que cada uno de nosotros tenemos con el Señor. O sea, entre más busque de Dios, entre más lea su palabra, entre más practique su palabra, pues Él me va a usar a mí como su vasija. Y dependiendo de mi caminar con el Señor, pues Él va a determinar y va a llenarme de su contenido para que nosotros podamos ser esas vasijas de honra para el Señor. Por eso depende que yo sea de honra o de deshonra, uno por el desconocimiento que se puede llegar a tener por la palabra, y el segundo por el tipo de relación que existe entre Dios y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabemos cómo es mi relación con el Señor. Usted sabe con cuánta regularidad leemos la palabra, nosotros sabemos si oramos, nosotros sabemos si estamos llevando una vida de santidad. Cada uno de nosotros sabemos cómo es esa relación cercana o esa relación lejana con el Señor. Dice, ya sea por la obediencia o no a sus mandatos, debido a la situación de toda la humanidad que estamos bajo pecado y todos estamos muertos de nuestros delitos y pecados. Entonces fíjese que debido al pecado original o el pecado de la antigüedad, pues todos estamos en la misma condición. Todos estamos bajo la misma situación, es que estábamos muertos en delitos y pecados.
Cuando nosotros venimos a ser un espíritu vivificado, cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor. Cuando yo acepto la obra de Cristo, cuando yo empiezo a caminar de acuerdo a lo que me dice la palabra, entonces nosotros empezamos a crecer como dice el Señor en su palabra. Es necesario que nosotros, que la carne mengue, que el hombre natural mengue, para que pueda crecer el Señor, para que pueda surgir lo que el Señor tiene con cada uno de nosotros, y es su plan y el propósito que el Señor tiene con aquel que le ha dicho sí al Señor. No sé si es en Gálatas o en Efesios, donde el apóstol Pablo dice, y él tiene muy claro su llamado con el Señor. Igualmente nosotros también debemos de tener muy clara la responsabilidad que Dios nos ha dado, la tarea que cada uno de nosotros estamos realizando, y es ser testigos, ser fieles al Señor y llevar el mensaje de Cristo donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. El apóstol Pablo dice que él le está diciendo, creo que es a los Gálatas, donde él le está diciendo, es que desde el vientre de mi madre a mí Dios me escogió. A mí Dios me eligió desde el vientre de la madre para que yo viniera a traerle el mensaje a los gentiles. Entonces, fíjense, nosotros fuimos elegidos desde el vientre de la madre. ¿Por qué? Porque desde allí es donde nacen todas las cosas. Desde allí es donde se cumplen los principios de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, por eso es importante lo que nos dice la Escritura. Dice, la gracia está para todos los que se acercan y tienen el derecho a la misericordia de Dios. La misericordia del Señor está para todos, pero no todos quieren la misericordia, no todos quieren la bondad de Dios, porque, vuelvo y le repito, donde usted tenga puestos sus ojos, donde usted tenga puesto su corazón, allí se está desarrollando un propósito, allí se están creando un sinnúmero de cosas en las cuales nosotros vamos a caminar. Fíjense que estoy leyendo unas cosas como de medicina o algo así, y decía este estudio que el cerebro es el órgano del cuerpo que está conectado a todas las partes del cuerpo. Entonces, cuando mi mente, cuando mi corazón, cuando mis emociones son impactadas y vienen estos procesos de depresión, de angustia, de afán, de zozobra, es porque usted vio, vivió o experimentó una situación tan impactante que la llevó a usted a tener de pronto una tristeza, un lloro, un lamento, pero todo eso se genera en el cerebro porque él es el que conecta todas las cosas con todas las partes del cuerpo. Por muy pequeña que sea el órgano, por muy pequeño que sea la parte de mi cuerpo, todos se relacionan con el cerebro. El cerebro es el que determina sí, el cerebro es el que determina no. Por eso, a veces nuestra alma, a veces nuestro corazón tiene un sinnúmero de situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros vimos, nos impactó y eso quedó grabado ¿en dónde? En el cerebro. Y cada vez que nosotros recordamos esa situación, sentimos esa sensación. Puede ser de nostalgia, puede ser de tristeza, puede ser de gozo. Pero eso es lo que me está diciendo el Señor. Yo le decía a alguien, ¿por qué el Señor no nos pide el cuerpo? ¿Por qué Jesús, el Padre dice, deme su corazón? Y Jesús dice, ¿qué dice el Señor? Conquiste su alma. Si nosotros no buscamos conquistar el alma, que es donde está la mente, donde están las emociones, donde está la voluntad, entonces nosotros vamos a estar siempre perdidos en medio de una situación. ¿Qué es lo que ahorita nosotros estamos viviendo que no sabemos para dónde nos dirigimos?
con tantas situaciones, con tantas malas decisiones de los gobernantes. Porque yo pensaba, solamente están en el tiempo del que dice el apóstol Pablo, de los amadores de sí mismos. No le interesa al huérfano, no le interesa a la viuda, no le interesa nada, simplemente es cómo me beneficio yo para que cuando deje el puesto, deje el poder, yo tenga un montón de plata para vivir feliz y contento. Y ese es el problema, hermano, porque nosotros no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Y solo tenemos es que orar y pedirle al Señor que nos ayude a entender y a orar y que Dios traiga luz, que Dios traiga lo que Él sabe traer para nosotros tener un poco como de paz y no vivir en este desasosiego, en estas situaciones que uno dice, no sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos hacia dónde nosotros nos dirigimos. Por eso dice que la gracia del Señor es para todos, pero especialmente para aquellos que le dijimos sí al Señor. Usted y yo le dijimos sí, pero porque usted le haya dicho sí, pero su caminar está malo, ahí que Dios lo va a llamar, Dios nos va a decir, miren, ubíquese, contrólese, haga lo que es correcto, de la lucha, de la batalla. Porque nosotros, la palabra de Dios nos habla de que nosotros somos luchadores, somos batalladores. Nosotros tenemos una batalla primero contra nosotros mismos y nuestras creencias y todo lo que nosotros traemos de allá afuera y ahora lo estamos confrontando con la palabra de Dios. Es una tarea, hermano, que nosotros tenemos. Es una batalla. Y viene ahorita a mi mente cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y qué le dijo a Moisés? Yo no lo voy a llevar por el camino corto. Yo lo voy a llevar por el camino más largo. ¿Por qué? Porque no hay sea que ellos, viendo la guerra, viendo el enemigo, se devuelvan y no quieran salir de la esclavitud. Por eso cuando nosotros llegamos al camino del Señor, cuando nosotros llegamos a la bondad de Dios, Dios nos trata con cariño y a todo le dice que sí. Pero en la medida en que usted va creciendo como los bebés, Él nos va colocando responsabilidades. Él nos va delegando tareas, como nosotros le delegamos a los niños. Recoja los juguetes, ponga las cosas en su sitio, lleve los platos a la cocina, ahora lávelos, ahora organice su cuarto. Igualmente se sucede con el Señor. Porque como somos bebés y estamos en esa lucha, estamos en ese conocer de las cosas de Dios. Conocer qué es lo que me dice la Escritura, qué es lo que me dice la palabra de Dios. Y por eso el Señor dice, es que ustedes tienen un enemigo. Y el primer enemigo de ¿quién? Del pueblo de Israel era Abimelech. Contra ellos fueron los primeros que el Señor que ellos se encontraron. ¿Ya? Entonces fíjense que nosotros tenemos que entrar a decir con cuál enemigo, con cuál creencia, cuál es la situación almática, porque el problema es con mi alma, hermano. Mientras nosotros no controlemos, como yo le decía a ustedes el domingo, si no controlamos nuestra mente, si no quitamos los ojos de donde no deben estar, esa situación me va a controlar, me va a gobernar y me va a forjar y me va a mantener esclavo de esa situación. Pero el mismo Señor desde el principio nos ha dicho que nosotros tenemos control y dominio sobre Él y que nosotros somos el amo de esa situación. Y aquí hay una batalla en nosotros, hay una lucha en poder sacar, erradicar todas esas situaciones con las cuales nosotros estamos batallando. Y dice aquí, la gracia es para todos, pero especialmente para el que se acerca al Señor. Nos acercamos al Señor. ¿Cuándo me acerco al Señor? Cuando leo su palabra. ¿Cuándo practico y cuándo me beneficio de la gracia? Cuando practico la palabra de Dios. Ahí es donde viene el respaldo, viene la respuesta, viene lo que Dios tiene
para cada uno de nosotros de acuerdo a la obediencia que tenemos a su palabra. Porque ese es el beneficio, hermano. Y aquí lo que está diciendo, el Señor nos está diciendo es, para todos los que se acercan, tienen el derecho, por derecho propio, tenemos la misericordia de Dios sobre nosotros. Nos favorecemos del perdón por ese mal pensamiento, porque ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que me dice la Escritura? ¿Qué es lo que el Señor tiene que perdonar de mí? Mis malos pensamientos, lo dice la Escritura. Dice, y ojalá Dios te perdone ese mal pensamiento, porque ese pensamiento que nació, que se dio, que se formó, es el que tiene que ser perdonado y es el que usted tiene que luchar y batallar para sacarlo y el Señor perdone ese mal pensamiento. Porque ahí es donde viene ya después de que usted lo pensó, lo meditó, lo hizo, la vueltica, ya usted lo lleva por obra. Pero lo que el Señor necesita o lo que nosotros necesitamos o lo que la Biblia me dice es que el Señor debe perdonar o nos va a perdonar es el pensamiento de mi corazón. ¿Cuáles son esos pensamientos que surgen? Si yo hago cosas que la Escritura me dice que no, pues voy a andar siempre, como dice la palabra del Señor. Todo mi cuerpo va a estar lleno de oscuridad. Y todo lo que hay en mí son tinieblas. Así usted lea la Biblia, así usted haga. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo con la luz del Señor? Y aquí la misma Escritura me lo está hablando, hermano. Nosotros tenemos una batalla, tenemos una lucha con las cosas de la carne que se da de acuerdo a lo que nosotros estamos mirando. Ahora, dice, cada uno de nosotros somos los que elegimos si queremos o no alcanzar su gracia o queremos vivir bajo su ira. Usted elige. Nosotros elegimos. ¿Usted quiere la gracia? ¿Usted quiere aceptar, como dice el Señor cuando se lo dijo a Caín? Si usted hace lo correcto, pues yo le voy a dar lo correcto, yo le voy a extender. Mi corazón está con usted. Pero si usted no hace lo correcto, entonces ahí está. Viene el control, viene el dominio del pecado, de las situaciones sobre mi vida y después yo no soy capaz de salir. Por eso aquí el Señor nos está diciendo, nosotros somos los que hemos elegido, porque el Señor nunca violará el principio de libertad y de la voluntad que cada uno de nosotros tenemos. Dios no va a violar eso. Por eso le dijo a Caín, ahí está, el pecado está. Y Jesús dice, yo estoy aquí también. Usted elija. El pecado está acá. El Padre lo dijo. Vea, Caín, el pecado está a la puerta y está esperando. Él no toca, él lo asedia. Él está buscando en qué momento usted es débil, en qué momento nosotros nos desviamos, en qué momento nosotros le abrimos el corazón o ponemos los ojos en algo que no es y de ahí ya nosotros fuimos presa. Pero el Señor Jesús no. El Señor dice, yo estoy tocando. ¿Usted me quiere abrir? ¿Usted quiere abrirme la puerta de su corazón? ¿Usted quiere que yo entre? Si yo entro, cenaremos los dos. ¿Y qué quiere decir? Le voy a dar la palabra para que usted luche y batalle contra eso, contra esa situación con la que todos los días nosotros estamos luchando. ¿Ya? Entonces fíjense que ahí están las dos opciones. El pecado siempre está hablando, siempre está trayendo, siempre estamos mirando muchas cosas y el corazón está sintiendo y están naciendo N pensamientos en nosotros. ¿Qué es una vasija con honra? Miremos primero qué es la honra. La honra, y eso es lo que de pronto nos falta a nosotros. ¿Qué es la honra? La honra es la estima y el respeto de la dignidad de cada uno de nosotros. Esa es la honra, es la estima, es el valor que cada uno de nosotros nos damos frente a los demás
frente al mundo y de acuerdo a lo que dice la Escritura. ¿Usted se estima? Si usted se estima, ¿por qué entonces vamos a destruir la casa del Señor? Si yo me estimo, si yo me amo, entonces ¿por qué voy a hacer lo incorrecto? ¿Por qué voy a destruirme? Lo que yo les decía a ustedes en la enseñanza pasada. Dios determinó un tiempo de vida para el hombre. Pero si la persona muere antes, no es que se murió porque le dio una ira, era la voluntad de Dios. No, no diga que era la voluntad de Dios, sino porque no controló su ira, no controló su enojo, no le dijo no al alcohol, no le dijo no a las drogas, no le dijo no al cigarrillo, no le dijo no al pecado. Y por eso ahí está la consecuencia. Pero el Señor dejó un tiempo de vida para todos, para buenos y malos, y yo soy la que determino si quiero llegar a los 60, quiero llegar a los 70, quiero llegar a los 90, y si Dios me da horas extras. Al menos yo sé que por el lado de mi familia nosotros somos longevos, porque mi papá murió de 96 y mi mamá tiene 96. Al menos por eso. ¿Pero por qué? Porque fueron personas que no fumaban, no tomaban, no tenían una vida licenciosa, siempre fue comiendo y viviendo de la mejor manera. Pero hoy en día, en nuestro afán de no engordar o de no, entonces la gente no está comiendo, no estamos durmiendo y nosotros mismos estamos acabando con nuestro cuerpo. Y por eso vienen los desajustes, por eso vienen los problemas del cuerpo. ¿Por qué? Porque no queremos comer. ¿Cuál es el problema que tiene, que ahorita es el boom en las redes? La esposa del príncipe William, creo que es, que ya no come, bulimia. ¿Por qué? Porque quieren estar flacas, quieren estar así y entonces comen y vomitan y ahora viene un problema que tienen ellas. Todas esas personas que se preocupan tanto por el cuerpo y al final cuando muramos todos vamos a terminar en la misma condición. Y eso es lo que estamos viendo, hermano, eso es la situación que hay en el mundo, porque nosotros no queremos cuidar el templo del Señor. Por eso es lo que dice aquí el Señor, usted se estima, usted se ama. Por eso el Señor Jesús, ¿qué dice el primer mandamiento del Señor? Amarás al Señor tu Dios, como te amas a ti, amando a su hermano. Si usted se ama, usted puede amar a su hermano. Yo no puedo amar a mi hermano si yo no me amo, si yo no me valoro, si yo no me respeto. ¿Cómo le voy a dar afecto? ¿Cómo le voy a dar amor? ¿Cómo le voy a dar cuidado si ni siquiera yo me cuido? Si ni siquiera yo soy un buen gobernante o un buen cuidador de esta tierra que el Señor me dio. Y ese es el problema de hoy en día. Nosotros estamos más preocupados por la estética, por no comer, y uno dice, Dios mío, uno se queda asombrado de todo. Y el Señor mismo lo dice, usted se ama, usted se estima, si usted se respeta, si yo me respeto, ¿por qué atento contra la integridad? ¿Por qué tengo relaciones fuera de mi matrimonio? ¿Por qué hago cosas que la Biblia me dice que no? Yo no me amo, yo no me respeto. Luego, si yo no lo hago, tampoco lo voy a hacer para con el Señor. Fíjense lo que el Señor está diciendo. Usted tiene dignidad propia. Eso es honra. Y dice que la palabra, que es la honra, también es la decencia. La honra es la nobleza. La honra es la buena opinión y la fama adquirida por la virtud o el mérito. Esa es una honra, o sea, que la gente le da un reconocimiento por su caminar, por su forma de ser, por su manera de hablar, por todas las cosas que hacemos bien. La gente nos está admirando, la gente nos está dando una posición y un nombre. Por eso lo dice el Señor. Dice la buena opinión. ¿Usted tiene una buena opinión de usted mismo? O nos miramos y decimos, qué feas somos, qué gordas,
Ay, este pelo tan horrible, me lo hubieran dado como el de no sé quién, porque así somos nosotros. No nos aceptamos lo que Dios nos dio y lo que Dios puso y lo que Dios me dio es semejanza y es imagen de Dios. Y Él le puso a usted un número determinado de cabello, así que no se eche nada para que le salga pelo porque usted está perdiendo su dinero. Porque la Biblia dice que hasta los pelos de la cabeza fueron puestos en usted. Entonces fíjese lo que me está diciendo el Señor. ¿Cuál es? Usted tiene una buena opinión de usted. Y si usted se ama, si tiene una buena opinión, entonces ¿cómo es su proceder para con usted? ¿Cómo es su proceder? No, es que usted es de las personas que quiere agradar a todo el mundo pasando por encima de usted. Porque hay gente que pasa por encima porque como no se ama, como no se valora, no se acepta a sí mismo, entonces estamos buscando que los demás me acepten, así yo pisotee mi vida y pisotee mi forma. Porque yo quiero que los demás me amen. Yo siempre digo, a mí desde que Dios me ame no me interesan los demás. Yo solo digo, Señor, no voltee sus ojos, manténgalos sobre mí, no sé qué. El resto usted mira a ver cómo pone la gracia en ellos hacia mí y de mí hacia los demás. Pero aquí lo que el Señor nos está diciendo y nos está hablando, que la honra es el buen nombre, es la estima que cada uno de nosotros tenemos con respecto a nosotros. Yo no sé si yo les dije a ustedes algo una vez, le escuché a un sobrino que le decía a su hermano algo, a pesar de su juventud, a pesar de lo que era, me dejó impactada lo que yo le escuché a él. Porque el otro no quería estudiar, no quería porque no sé qué, y el otro un día llegó y le dijo, venga, ¿usted por qué no quiere estudiar? No, porque es que, bueno, los argumentos, ¿no? Que todos tenemos en un momento determinado. Y él le dijo, si usted no se prepara, entonces usted ¿qué se va a ofrecer a sí mismo? Porque es que usted primero se tiene que ofrecer a usted para poderle dar a los demás. Dijo, porque si usted no se prepara, usted no estudia, usted no se cuida, usted cuando usted se case, ¿qué le va a ofrecer a esa muchacha? ¿Qué le va a ofrecer a esa mujer? ¿Qué le va a ofrecer a su hijo? ¿Que vivan en una habitación? ¿Que vivan en una pieza todos como un orfanato? ¿O usted quiere ofrecerse cosas, un buen título, un buen trabajo para ofrecerle a ella un buen nombre, una buena casa, viajes, estabilidad? Porque lo que usted se ofrezca primero es lo que usted le va a ofrecer a los demás. Usted no le puede ofrecer a otros si usted primero no se ofrece para usted. Por eso el Señor lo dice. Para amar a mi prójimo, usted tiene que amarse a sí mismo. Para poder entender a mi prójimo, yo tengo que amarme a mí mismo. Y esa es la buena opinión, y eso le quedó a él así. Yo cuando lo escuché, yo dije, Dios mío, qué cosa tan impresionante. Y eso es cierto. Es cierto, hermano, ofrézcase lo mejor para usted. Busque la manera y la forma de estar en mejor estima con usted. Preocúpese por su salud, preocúpese por su vestido, preocúpese por su presentación, preocúpese por usted, porque de esa misma manera usted va a proyectar hacia los demás. Entonces, fíjese lo que está diciendo, dice, y la fama adquirida. Cada uno de nosotros tenemos una fama, ¿o no? Pero no la que venden carne, ¿no? Sino es el ungüento, como lo dice el Señor. El buen ungüento es la buena fama, el buen nombre, que la gente de allá dice, ella o él, desde que están con el Señor, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo es diferente? Y no que digan, pobrecito el diablo. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos proyectado buena fama del Señor hacia los demás. Porque todavía seguimos nosotros con el viejo hombre a nuestra espalda. Todavía seguimos con nuestro mal carácter, todavía seguimos con las falsas creencias, todavía seguimos con un caminar que no es el del Señor, y por eso la gente no quiere nada con nosotros.
Por aquí le está diciendo al Señor, eso es lo que se define la honra. Es el respeto, es la dignidad, es el buen nombre, es la preocupación que tiene usted por usted. El Señor no nos dice, a ver, Elsa, gane el alma de Rosita. No, ella tiene que ganarse la suya. Yo que sé cuáles son los problemas que ella tiene, cuáles son los problemas que trae desde la niñez, cuáles son los problemas que trae arrastrando y que eso nos lleva a veces a tener comportamientos inadecuados. Aquí cada uno de nosotros estamos en esa batalla, dando un buen nombre y testificando del Señor allá afuera y para nosotros mismos. Dice, también la honra es un reconocimiento. Cuando las personas se le dan un reconocimiento es por una labor, ¿cierto? Es que le damos un reconocimiento, le damos un certificado, una medalla o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque están reconociendo, porque están admirando la labor y su trabajo, y eso merece un reconocimiento. Ese es el reconocimiento que nosotros vamos a tener de apartarnos, de alejarnos. ¿Cuál es el reconocimiento? La vida eterna. El lugar en la mesa con el Señor. Las tareas que nos van a delegar cuando ya el Señor diga, aquí se acabó todo esto y vamos a la vida eterna y a vivir eternamente. Pero si aquí no sabemos hacer las cosas, ¿cómo las vamos a hacer en el reino? Si aquí estamos en un proceso de aprendizaje. Y por eso el Señor, que también dice que la honra es una reputación. ¿Tenemos buena reputación allá afuera? La gente nos ve con buenos ojos, independiente de... Y no nos escudemos porque generalmente cuando no queremos cambiar, cuando no queremos ser asequible a las cosas de Dios, uno dice, no, pues estoy en el proceso, ahí vamos, ahí seguimos, ahí vamos. Porque no queremos tomar la decisión de que necesitamos cambiar. Que necesito cambiar ese tono, que necesito cambiar esa forma, que necesito cambiar la mente, porque tenemos que hacer como dice el apóstol Pablo cuando le envía su carta a los romanos. Mientras mi mente no cambie, mientras mi pensamiento no cambie, nosotros no vamos a cambiar nuestro estilo de vida, porque la mente es la que controla todo. La mente es la que controla todo. ¿O usted no ha visto cuando uno se sienta a ver películas y eso, cuando uno ve que las personas que tienen problemas de su niñez, que le hicieron esto, vienen a traer problemas en un futuro? ¿Por qué? Porque su niñez no fue buena. ¿Ya? Entonces fíjese lo que me está diciendo aquí el Señor. Tenemos buen nombre, tenemos buen ungüento allá afuera. La gente nos respeta nuestra fe. ¿Y yo respeto la fe de los demás o yo quiero meterme meterme en lo que todavía Dios no me ha mandado a hacer? Y queremos que la gente camine, piense, actúe como yo. Y resulta que no, porque usted no sabe cómo el Señor la va a llamar a esa persona. No lo sabe. Como dice el Señor, suficiente tenemos tratando de sacarnos la viga, la escarcha de mi ojo para poderle sacar la pajita que tiene Rocío. ¿Ya? Entonces, en vez de estar mirando lo que no debe y metiéndome en lo que no me interesa, mírese para adentro. Miremos dónde viene la raíz de esas situaciones, de esos comportamientos, de ese pensamiento que me lleva siempre a estar de tristeza en tristeza, de lloro en lloro. ¿Cuál fue la situación que pasó en mi vida? Porque dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, ustedes venían bien. ¿Qué pasó que ahora se vinieron abajo? Mire, analícese. Yo venía bien. Yo oraba, venía a todos los cultos, participaba, era un gozo, era una alegría. Ahora a duras penas yo voy a la iglesia. Y eso, si no voy a la iglesia,
algún día lo escucharé por YouTube. Y eso sí me lo envía YouTube. ¿Por qué? Porque nosotros hubo una situación que nos llevó a ¿qué? A perder y a estar débiles en nuestra fe por algo que nosotros vivimos. Yo siempre he pensado, y a veces cuando analizo, yo digo que si el Señor no se hubiera llevado a mi esposo, yo no tenía el crecimiento espiritual que yo tengo. Porque yo decía, él es el que predica, sí, yo leo la escritura, pero el que predica es él. Yo, ¿por qué voy a preparar temas si él es el que tiene que predicar martes, jueves, sábado, domingo y los ayunos? Él es, a mí eso no me interesa. Y si Dios tiene que quitar, pues Dios quitará, ¿para qué? Porque usted necesita crecer, porque usted va a ser una vasija con contenido de Dios. Y Dios tiene que hacerlo, hermano. Y yo recuerdo que yo, cuando el sábado que nosotros lo enterramos, yo el lunes yo dije, y ahora me toca a mí todos los días me va a tocar a mí preparar una enseñanza. Y yo me sentaba a preparar y a estudiar y ahí donde el Señor me ha permitido crecer en Él. Pero si yo no lo hago, hermano, si yo me escudaba en Él, y eso cuando a mí el Señor me daba una enseñanza, yo le decía, venga, le enseño lo que me dijo el Señor. Y le enseñaba todo y decía, ay, qué bonito, a ver, venga, démelo y yo lo predico. Yo se lo daba, pero como él lo hablaba, no era igual a lo que Dios a mí me había dicho. Porque la enseñanza era mía, porque la revelación me la había dado a mí el Señor, y lo que Dios me da a mí, yo tengo que enseñarlo y tengo que darlo, ¿para qué? Para que usted entienda y yo sea edificado. Y a veces nosotros no le hemos entendido eso al Señor. No le hemos entendido al Señor cuando Dios nos da una palabra, una enseñanza, un estudio como lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué el Señor le mostró a Glorita que nos hable de las obras de la carne? Porque todavía la carne no baila, hermano. Todavía hay cosas en nuestra carne que nos dominan y nos tienen gobernados y controlados. Y si estamos pendientes de todo lo que están hablando, de lo que nos están enseñando, uno dice, uy, sí, Señor, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ahora, si nosotros hemos sido llamados al Señor, es porque Él tiene un propósito con usted. Es porque Él tiene una tarea con usted. Pero antes de enviar, antes de demostrar su gloria y su misericordia, Él necesita formarme. Él va a utilizar alguna situación de nuestra vida, ¿para qué? Para podernos formar. Moisés era el llamado para traer la libertad al pueblo del Señor. ¿Qué utilizó? Su mal carácter. De un puño mató a un egipcio y tuvo que salir corriendo. Lo sacó el Señor de su palacio, del buen nombre, de todas las bondades que él tenía. Sabía leer, sabía escribir, conocía matemáticas, conocía de todo, porque en esa época ellos eran la potencia en eso. Y utilizó la debilidad de él, un mal proceder, ¿para qué? Para decirle, venga, encontrémonos los dos. Yo lo guardo de que el otro no le quite la vida, porque la vida se la di yo y yo soy el que la quito. Y por eso él salió corriendo, hermano. ¿Y Dios qué hizo? Lo formó. 40 años duró en el desierto hasta que se le olvidaron todas las cosas. Me imagino que él hablaba egipcio, tuvo que aprender el otro idioma. No sabemos, pero por intuición o por sentido común podemos llegar a pensar eso. Entonces fíjese, la palabra honra, mire lo que buscando en el hebreo, ¿qué significa honra para el pensamiento del Señor? Lo que yo les leí es lo que me define el diccionario
lo que me habla mi Google. Pero en el pensamiento del Señor, cuando Dios dice, le voy a dar honra, quiere decir, mi gloria estará en usted. Le voy a dar gloria, le voy a dar exaltación, lo voy a poner en lo más alto. Pero para poder llegar allá, tenemos que descender. Tenemos que bajar. ¿Qué tenemos que bajar? El orgullo, la jactancia, la soberbia y todo lo que el mundo me da. ¿Para qué? Para que yo pueda venir con la humildad y la sencillez de corazón para poder hablar del Señor. Mira, hermano, estoy preparando la enseñanza de la segunda parte del devocional donde el Señor Jesús habla de que el mundo será como en los días de Lot. Cuando yo leí ese devocional que fue en noviembre 11 del año pasado, a mí me llamó la atención porque el Señor hablaba de Noé, porque hablaba de Lot y porque hablaba de la esposa de Lot. ¿Qué relación tiene con nosotros? ¿Por qué el Señor hace esa referencia? Y como estoy preparando eso porque ya tengo terminada lo que tiene que ver con la parte de la mente, ahora estoy preparando el problema de Lot. Y estoy cogiendo desde la historia, cómo es la situación. Y la palabra Lot significa escondido. Y cuando he empezado a estudiar un montón de cosas, yo decía, Señor, usted habla que en Noé era el yugo desigual y las desviaciones sexuales. Pero en Lot, ya el Señor dice, como en los días de Lot. Y yo decía, hablar de Lot, yo tengo que tocar a Abraham, porque Lot es familiar de Abraham, es el sobrino de su hermano Harán, que había muerto en Ur de los Caldeos. Y cuando uno empieza a analizar y empieza a mirar, el mismo Señor, fíjese que cuando habla de Lot, habla del mundo. ¿Qué hace el mundo? Y es lo que el Señor nos está diciendo. En estos días, en los días del Hijo del Hombre, desde que el Señor se fue al reino hasta cuando Él vuelva, esos son los días del Hijo del Hombre. Cuando ya el Señor mande por nosotros, ya se acabó la oportunidad, ya se acabó el tiempo para poder irnos con el Señor. Y ahí uno empecé a encontrar un montón de cosas de lo que hablaba la Escritura. ¿Y cuál era el problema? El problema es que ni siquiera Abraham y Lot pelearon, sino eran sus pastores los que se agarraron a pelear. Y cuando uno empieza a analizar, y yo decía, uy Señor, qué bonito todo esto. Todo lo que nos enseña el Señor, porque el mismo Señor dice, y el mundo, y en los días de Noé, esto era lo que hacía el mundo. Que en los días de Lot, esto era lo que hacía el mundo. ¿Qué hacía? Compraban, vendían, se casaban, se daban en casamiento, cultivaban, edificaban. ¿No es lo que estamos viendo hoy en día? Eso es lo que estamos viendo. La codicia, la avaricia. ¿Hacia dónde nosotros nos dirigimos? Pero el Señor nos ha dado una oportunidad para que nosotros volvamos al camino del Señor. Y dice que la palabra honra en el hebreo significa dar gloria. La gloria de Dios estará sobre nosotros. Y la gloria es la respuesta. La gloria es la exaltación. La gloria es ponerlo a usted en buen nombre. Lo va a usar para que usted haga obras, para que usted hable en el nombre del Señor, para que nosotros sanemos en su nombre, para que nosotros hagamos cosas en su nombre, en el nombre del Señor. Eso es lo que significa la palabra honra en el hebreo, indica gloria. Vasijas de honra. ¿Quiénes son vasijas de honra? Dice así, son aquellos a quienes Dios le ha delegado una tarea específica en su nombre.
Usted es una vasija con honra de Dios cuando Dios le delega a través de un líder, a través del mismo, le ha delegado un cargo, le ha delegado una responsabilidad, le ha delegado una tarea, le ha delegado que obre en su nombre. En ese momento, usted es una vasija de honra y con honra de parte de Dios. ¿Y Dios qué va a hacer? La va a formar, la va a estructurar, la va a llenar de su gloria, de su poder, de su autoridad y va a respaldar todo lo que usted haga porque es en el nombre de Él. Eso es lo que quiere decir que yo soy una vasija de honra y con honra de parte de Dios. Porque Dios va a respaldar lo que nosotros hacemos. Porque Dios va a darle buen nombre cuando usted escudriña la palabra, cuando usted enseña la palabra, nosotros vamos a captar, nos va a formar y uno va a decir, como me decía un hermano, me decía, yo oí la enseñanza de una hermana y a mí ella lo dijo hace no sé cuántos años y yo la tengo aquí. Eso es una honra para la hermana. Eso es una honra que Dios le dio a la hermana. ¿Por qué? Porque ella dio una enseñanza y en el corazón de ese varón se quedó la enseñanza. Y cada vez que yo estoy en un problema, me acuerdo de la hermana, me acuerdo de la enseñanza y yo le oro, Señor, gracias por la palabra que dio a esa hermana. Eso es una honra. Ese es un buen nombre. Eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque esa enseñanza que dio la hermana quedó en el corazón, en una buena tierra. Y eso es lo que está buscando el Señor. Y nosotros no queremos predicar, nosotros no queremos enseñar, nosotros no queremos, porque siempre le estamos buscando y tenemos un enemigo que ¿sabe cómo se llama? Tengo miedo. Es que pararme allá, uy, qué miedo, y menos si me están grabando, uy, qué susto. Ese es su enemigo. Esa la tiene presa usted y por eso no queremos predicar ni queremos enseñar. Y ojalá a mí no me deleguen nada. ¿Quién pierde, hermano? Usted. Porque usted se está perdiendo de que usted sea una vasija de honra y con honra de parte de Dios. Y somos solamente oidores y nos estamos perdiendo ¿de qué? De que Dios haga algo maravilloso conmigo hacia los demás. Dios quiere hacer milagros con usted. Dios lo quiere hacer como lo hacía con los discípulos. La palabra del Señor dice que Dios hacía milagros a través de las manos de los discípulos del Señor. Pero nosotros no queremos, hermano. ¿Por qué? Porque todavía mi corazón está allá afuera. Todavía mi corazón tiene cosas del mundo, todavía. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué nos da miedo predicar del Señor? Pero sí, no nos da miedo ir a la casa del vecino y hablar y fomentar. Y eso sí no nos da miedo. Eso sí más bien cuídese, no sea que se vea en problemas, como dice el Señor en su palabra. Por eso aquí el Señor dice que ser vasija de honra y con honra son aquellos a quienes Dios le ha delegado una tarea, le ha delegado una responsabilidad. Hágala con amor y con temblor. No simple, pues me toca la alabanza, voy a buscar estas 3 canciones y las pongo. Y el que está aquí ni siquiera se las sabe. Peor todavía. ¿Y qué quiere decir? Que no me interesan. Que no me interesa que los hermanos entren, porque yo la leo y yo digo, mira, esa nunca la había escuchado. Pero a la persona tampoco, porque tampoco se la oigo cantar. ¿Sí o no? Entonces, si usted sabe que le toca la alabanza, coja las canciones y apréndaselas, y 1, y 2, y 3, hasta que usted aquí coja el micrófono y cante. No importa que tengamos voz de caneco. No interesa, hermano. Es que usted le está sirviendo al Señor y Dios quiere honrarla. Dios quiere honrarla porque ese servicio, esa tarea, ese tiempo que usted le dedicó al Señor en preparar su alabanza, en preparar su exaltación, en preparar todo, es lo que Dios le va a honrar a usted y la va a bendecir
por ese tiempo que usted le dedicó al Señor, porque nos va a llevar a su presencia. Pero a veces nosotros no hemos entendido el papel que tiene la persona que está haciendo la alabanza. Entonces fíjense lo que está diciendo el Señor. Dice, a estas personas Dios los quiere exaltar y darle un reconocimiento. A las personas que le dedican el tiempo para el Señor. Las personas que tienen ese tiempo, esa tarea, ese propósito, Dios la quiere exaltar. Dios la quiere exaltar a usted y le quiere dar un reconocimiento a usted. Pero nosotros no queremos, hermano, porque nos cuesta trabajo o porque no queremos, o el argumento que usted quiera tener para no estar en la presencia del Señor. Vayamos a Génesis 45:8, por favor. Génesis 45:8. Dios necesita, lo que dice Chío el sabio, Dios necesita glorificarse en usted para glorificarse en los demás. Por eso Jesús decía, glorifícame para yo poder glorificarlo a ellos y poder glorificar el nombre del Señor. Para eso es, porque el Señor quiere glorificarse en nosotros y nosotros glorificarnos en Él. Versículo Génesis 45:8, dice así, por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. ¿Quién está hablando ahí? José. José está hablándole a sus hermanos cuando se revela su identidad. A veces nosotros no entendemos por qué una persona se opone a nosotros, por qué una persona se levanta contra nosotros. Fíjese que él no dijo, me la van a pagar, ahora yo soy el segundo, lo voy a poner a morder el polvo. No, ¿qué hizo? Les dio su banquete, les dio nombre, los puso en exaltación porque era su familia. Porque es que él entendió el propósito de Dios. Por eso él mismo está diciendo, es que no fueron ustedes. Sí, esa situación que ustedes me vendieron, me mandaron allá, me pusieron aquí, todo lo que hicieron, eso venía de parte de Dios para poder llegar aquí donde yo estoy. Y la gente cree que solamente voy a llegar aquí de una vez allá arriba. No, nosotros necesitamos un proceso. Por eso él mismo lo está diciendo, por lo tanto fue Dios quien me envió. Es Dios quien le da a usted una tarea mediante ¿quién? Mediante los líderes, ya sea de ayuno, de alabanza, de adoración o de cualquier cosa. Ya de hacernos, le quitamos esa carga y ya se la dejamos a Leticia. ¿Por qué? Porque no queríamos esa situación que no, y siempre lo mismo, no estoy de acuerdo con eso. ¿Ya? Y a mí no me gusta ponerle carga a la gente. Entonces, si no quiere, pues uno dice, no lo quiero hacer, pues pague para que lo hagan, ¿sí o no? Si tiene plata, pague. Dice, por lo tanto fue Dios quien me envió a este lugar. Y mire lo que él dice, no fueron ustedes. No fue el que usted me haya hecho, no fue el que usted me haya maltratado, no fue el que usted se haya levantado contra mí. Eso fue el plan de Dios. Ese era el recurso. Era la forma de ¿qué? De poder llegar a Egipto para preparar el camino, para preparar el lugar, para preparar todas las condiciones para que ellos mismos tuvieran alimento, su casa, su familia y sus animales. Y muchas veces nosotros pasamos situaciones, pero por nuestra casa. Porque estamos preparando el camino para ellos, porque estamos preparando el camino para mi familia, estamos preparando el camino para el esposo, la esposa, el hijo, la hija. Usted está preparando el camino. ¿Para qué? Para que cuando venga la oportunidad o se presente la situación, la gente diga, es que no era por usted.
Yo conocí una señora que el esposo no quería nada con el Señor. Nada, y eso era una pelea porque él era de la iglesia romana. Y la defendía como nosotros en un tiempo la defendíamos. Y un día el Señor le quitó el hijo, la niña de sus ojos. Se murió y la esposa no le perdonaba y no le perdono porque usted por no estar en el camino del Señor, el Señor se lo llevó. Y ella lloraba y lloraba hasta que él en su cuestión, él entró al camino del Señor. Pero ella decía, ¿y ya para qué? Mi hijo no está aquí. O sea, malo porque no estaba y malo porque sí estaba. Porque así somos nosotros. ¿Ya? Pero Dios utilizó la muerte de su hijo para que toda su familia llegara al camino del Señor. Y Dios puede utilizar eso, hermano. Dios puede utilizar una enfermedad, Dios puede utilizar una miseria, Dios puede utilizar cualquier cosa para que conozcan su nombre. Porque si estamos bien, nosotros no queremos nada con Dios. Si es eso que vivimos un poquito así como problemados y no buscamos, ¿qué tal que tuviéramos toda la bondad? Menos por ahí. ¿Ya? Entonces fíjense lo que está diciendo aquí José. Al sitio donde el Señor la ha enviado, la responsabilidad que Dios ha puesto sobre usted no es del líder, no es porque el líder, porque por mí yo sé que si Chío quisiera, le predicaba a usted todos los ayunos, pero no es que todos queremos predicar o uno tiene que oír. Como yo sé que usted está con el Señor, que usted está, cuando yo escucho la enseñanza, cuando yo oigo la palabra, yo digo, sí preparó, sí. Y ahí es donde los mantenemos, hermano. Fíjese que hay muchas personas en muchos sitios donde después de la pandemia eso fue un caos en las congregaciones. Y la gente ya no sabe y ya no quiere ir a la congregación. ¿Por qué? Porque ese pastor no tuvo la diligencia de mirar cómo nos mantenemos. Venga, lo buscamos. Yo conozco una persona que dijo, no, él dijo a las 6 de la mañana YouTube. Y el que quiera bien dijo, después de ser no sé cuántos miles, apenas nos conectamos 60. Y eso apurado. ¿Por qué? Porque las mismas personas, debido a la situación, la gente dejó y no podemos dejar de congregarnos porque nos enfriamos y nos perdimos de todo. Porque facilito nosotros perdemos todas las cosas. Facilito nosotros nos enfriamos. Pero vaya otra vez usted a calentarse o vuelva a coger motores. No lo hace, hermano. Porque nos va a costar trabajo, porque ya la pereza, el sueño, las tareas, las responsabilidades de aquí para allá ya son más grandes que el mismo anhelo y la misma necesidad de buscar a Dios. Y muchas personas se enfriaron, pero que uno dice, Dios, esto aquí, ¿qué pasa? Entonces yo digo que se estará cumpliendo lo que el mismo Jesús dice, cuando yo venga encontraré fe en la tierra. Yo le digo, ay, a mí al menos que me encuentre. Aquí, Señor, aquí estoy. ¿Por qué? Porque estamos en la lucha y en la batalla. Cuando nosotros seamos así radicales con las cosas del Señor, determinantes con las cosas del Señor, seguramente podemos sacar la banderita blanca y decir, Señor, aquí estoy, en esta islita o debajo de este edificio que me cayó encima, aquí estoy, Señor. Pero es aquí lo que Él está diciendo, mire, y no ustedes, Él fue Él quien me hizo consejero. Mire, hermano, ¿cuál era la tarea de Él? Dar consejo. ¿A quién? Al faraón. Imagínense. A quienes conocían de ciencia, de matemáticas, de conocimiento, de medicina, de no sé qué, Él venía a dar consejo de parte de Dios. No es la ciencia del hombre, es el consejo de Dios. Y para que usted hable y traiga consejo de parte de Dios, necesitamos pasar como José. Necesitamos ser moldeados. Necesitamos no estar en la casa de Potifar, sino descender, ir más abajo, que es la cárcel allá.
ir más abajo, porque de allá abajo lo levantó el Señor y en un día lo puso como consejero del faraón. Por eso él dice, y me puso consejero, dependiendo de lo que usted vaya a ser usado como vasija de honra, así serán sus pruebas, hermano. Así será su trato. Así es, hermano. El Señor no le va a decir, bueno, yo le voy a enseñar a usted esto, pero es que yo quiero que usted sea ingeniero, pero Señor, usted me enseñó a ser administrador. No, vamos con ingeniero. ¿Cómo así? Pero es que no te conozco. No, en lo que el Señor la formó, en lo que el Señor la instruyó, en lo que el Señor ha venido haciendo con nosotros. Eso es la formación que Dios nos está dando. ¿Para qué? Para que seamos vasija del Señor. Por eso él mismo dice, para él, y fue él quien me hizo consejero del faraón. ¿Cuál otra tarea le dio? Administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. 3 cargos en uno, mijito. ¿Valió la pena los 13 años que vivió él allá en medio de toda la situación? ¿Ya? Entonces fíjense lo que diciendo, mire, yo soy consejero, administrador de la casa del faraón, porque le dijo, bueno, le pongo todo a sus manos. Él ya tenía experiencia, ¿cierto? Porque él era el administrador de la cárcel. Él era el administrador de Potifar. Fíjense que el Señor dijo, yo no le voy a quitar esa tarea, allá abajo se lo voy a enseñar. ¿Por qué? Porque lo que usted va a manejar es algo grande y no quiero que usted se le suba la chicha a la cabeza, no quiero que usted vaya a dársela de que usted es el arbolito de Navidad que más luces tiene. Por eso él le dice, el administrador de todo su palacio y gobernador de Egipto, de esa potencia que era en ese entonces. Por eso Dios me tiene que llevar a lo más bajo, me tiene que llevar allá para que yo aprenda allá, para que cuando esté aquí arriba no se me trunquen los cables, no se me suba la chicha a la cabeza. Ay, que porque yo estudié aquí, estudié allá, entonces ahora yo soy más que usted. No funciona así, porque si Dios ve que esa es su tarea, que esa es su postura, el Señor dice, usted no me sirve y vámonos para más abajo. Porque es que el Señor quiere es que nosotros seamos mansos, que seamos humildes y que reconozcamos que lo que yo sé, que lo que yo tengo es de Él. Y en el momento en que Él quiera, me podrá poner a comer hierba como puso Nabucodonosor. No a fumar hierba, sino a comer hierba. Bien. Y dejémonos acá y continuamos la próxima para no salir tan tarde. Démosle gracias al Señor y digámosle al Padre que muchas gracias porque cada uno de nosotros somos vasija de honra. El que usted esté acá, el que Dios le haya delegado, el que Dios le haya entregado, es porque usted ha sido y Dios te ha visto con buenos ojos. Digámosle gracias, Señor. Gracias, Dios, por esa honra que tú nos das cada día, Señor. Por esa formación, por esa instrucción que tú nos das, Señor. Gracias, divino Salvador, gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. Gracias, Señor. Dígale, Señor, aquí estoy. Siga siendo esta vasija conforme al propósito, conforme a la tarea que tú quieres que yo sea, Señor. Cada uno de nosotros somos vasijas en las manos del Señor y estamos en su mano. Y Él es el que viene haciendo una obra y una tarea. Por eso, Señor, gracias. Porque así, Señor, como padeció José, como estuvo allí, Señor, en todos sus procesos, el aborrecimiento de sus hermanos,
los sueños que tú mismo le habías dado, Señor. Y más tarde se cumplió todo lo que habías hablado, Señor. Pero en el corazón de José no había dolor, no había venganza. Había reconocido que era necesario que él llegara hasta allí para poder entender la tarea, no solamente para ocupar cargos en el mundo como él los tenía, Señor, sino para ser guardador de la vida de su familia, Señor, para poder alimentar a su padre, a sus hermanos, a su parentela, Señor. Tal vez muchos de nosotros, Señor, hemos padecido, hemos vivido situaciones, hemos tenido el menosprecio de tantas personas, Señor. Pero sabemos que en el momento tuyo nosotros vamos a ser formados, consejeros, con dones de poder, con la fe que actúa, con todo aquello que a cada uno de nosotros nos ha sido delegado. Fuimos elegidos, como dice el apóstol Pablo, Señor, que Él fue elegido desde el vientre de la madre, Señor. Elegido para una buena obra y elegido para traer el nombre y para traer la palabra al gentil, Señor. Igualmente nosotros fuimos elegidos, Señor, en el vientre de nuestra madre. Fuimos elegidos y fuimos seleccionados por Cristo cuando Él ha hecho sonar su trompeta, su sonido, y nosotros le hemos dicho, nosotros queremos caminar, Señor. Queremos cumplir su palabra, Dios. Hoy, Señor, te decimos, ayúdanos a ser instruidos, preparados, como lo fue José, Señor. Fue preparado en la cárcel, fue preparado en la casa de Potifar, pero Dios lo llevó más abajo, Señor. Pero aunque estemos allá abajo, aunque estemos pasando dificultades, alguien encontrará gracia hacia nosotros. Como lo encontró el carcelero y le entregó una responsabilidad, la administración de la cárcel, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos estás entregando en nuestras manos un devocional, un estudio bíblico, un ayuno, una alabanza. Cualquier tarea que tú nos has delegado es para honrar su nombre, para poder ser formados en esa tarea, en esa responsabilidad, con ese don, Señor, para poder dar ese fruto el cual nosotros estamos llamados a dar. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos vas a enseñar a que honremos nuestro cuerpo, Señor, que lo cuidemos, que le demos el descanso suficiente, que le demos el alimento que se requiere, Señor, para poder tener una vida sosegada, para no tener que utilizar medicamentos, sino que seas tú, Señor, y nosotros obedeciendo su palabra, el medicamento, que seas tú, Señor, haciendo una obra y manteniéndonos perfectos en ti, Señor. Sana el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Sana el que está afligido, el que está compungido, aún aquel que todavía arde su corazón, le duele su corazón al pensar en una situación, en una vivencia, en un problema, en una determinación tuya, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos entendido como lo entendió José, que le dijo a sus hermanos, no fueron ustedes, fue Dios quien me trajo hasta aquí. Como dice la canción, hasta aquí fue el que el Señor nos trajo, nos ha traído aquí, dice la Escritura, también dice la canción, Señor, para glorificar, para exaltar, para que exaltemos su nombre. Dígale al Señor que usted quiere ser vasija con honra, que quiere ser vasija de honra y que cada uno de nosotros tenemos una tarea por hacer. Tenemos un buen nombre, tenemos que obrar, tenemos que orar, tenemos que hacer para que el nombre del Señor
sea reconocido. Señor, gracias por lo que cada uno de nosotros nos ha tocado vivir, por lo que cada uno de nosotros estamos pasando y por lo que seguramente iremos a pasar. Que entendamos, Señor, que esas situaciones son el producto de lo que tú quieres que nosotros seamos en honor a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a aceptar esa buena voluntad suya a través del proceso que en este momento nosotros tenemos. Tal vez sea un proceso en su cuerpo, tal vez sea un proceso con su alma, un dolor, una pérdida, cualquier cosa. Tal vez una lejanía suya de parte de se apartó del Señor por una problemática. Dígale, Señor, yo quiero volver otra vez a ese primer amor, Señor. Tú mismo lo dices, que hemos dejado nuestro primer amor y ya tenemos otros amores, Señor. Ya tenemos otros amores, ya tenemos otras inquietudes, ya tenemos otras prioridades, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a circuncidar el corazón, a circuncidar nuestros oídos, a circuncidar nuestros ojos para poder ver, para poder hablar, para poder sentir y oír lo que tienes tú para nosotros. Gracias, Señor. Qué bonito lo que dice José. Él me ha preparado para que sea consejero, Señor. No es la sabiduría que tenían los egipcios, no eran los consejeros del faraón en todas sus artes y sus ciencias, es el respaldo y es el trato de Dios que tuvo con José allí cuando estaba en la cárcel, Señor. Él nunca renegó, Señor, aunque pidió en un momento determinado la ayuda del copero, pero eso, Señor, lo llevó a entender aún más que no era el hombre, era el tiempo de Dios y la oportunidad para que nosotros le demos gloria, honra, honor y majestad al nombre del que hizo los cielos y la tierra. Hoy levanto mi mano, Señor, al Dios del cielo, al Creador, al Diseñador, aquel que en nosotros ha derramado de su espíritu como lo derramaste en Jesús. Y colocaste en él el espíritu de poder, de consejo, de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia, de dominio propio, Señor. Hoy nosotros también lo tenemos, porque Jesús sopló sobre nosotros, Señor. Y nosotros también tenemos dominio, Señor. Y nosotros también, Señor, queremos caminar, obrar y hacer y sentir lo que tú quieres que nosotros seamos para la gloria y honra, para ayudar a otros, como dice su palabra, Señor. Como leímos hoy, Señor, en la lectura, esos dones, Señor, esos dones al servicio de los demás, no para mí, Señor, es para otros, Señor. Así como tú preparaste a José, así como tú lo llevaste, Señor. Nadie sabe, solo él, cómo lloró, todo lo que pasó por su corazón. No entendió, pero al final pudo comprender, Señor. Tal vez muchos de nosotros no hemos entendido, Señor, las vivencias, las situaciones, las oposiciones, los levantarse contra nosotros, porque la gloria del Señor se aproxima, la gloria del Señor se hará y se manifestará en nosotros para poder decir, no fue usted, no es usted, es Dios en mí, es Dios en nosotros. Y por eso obro, y por eso predico, y por eso enseño, y por eso ponemos manos, y por eso predicamos, cantamos y exaltamos el nombre de aquel que hizo los grandes cielos y la tierra. Gracias, Señor, por los hermanos de Medellín, guárdelos, cuídalos, allí donde están, Señor, a Elina, su esposo, a Astrid, Señor, ayúdelos a todos ellos, Señor. Abre puertas, Señor, y ventanas, para que entre la gloria del Señor y la honra de nuestra fe en un Dios único, fiel y verdadero. Oramos, Señor, por nuestras hermanas en Bogotá, Señor. Abre puertas, Señor, para aquellas que están buscando, Señor. Para aquellos que están anhelando, Señor. Para aquellos, Señor, que están buscando una mejor opción. Honra a tus hijas,
Hónralos, Señor, porque tú dices en tu palabra, yo honro a quien me honra. Y yo doy gloria, alabanza a aquel que me da gloria y alabanza. Y le daré nombre, y nombre que sea exaltado sobre todas las cosas, Señor. Hoy oro también por nuestros hermanos en Piedecuesta, Señor. Gracias por ello, bendígalos, guárdalos, cuídalos. También en sus proyectos, Señor, abre puertas. Dale sabiduría, inteligencia y conocimiento a todos, Señor. Bendecimos también los hermanos que están aquí en la congregación, Señor. Tú conoces sus luchas, sus batallas. Tú conoces, Señor, que no es el hombre, no son ellos, eres tú en ellos, porque Dios quiere engrandecer su nombre en ti, hermano. Dios quiere exaltar su nombre, Dios quiere glorificarte en ti. Por eso no mires con malos ojos lo que está pasando alrededor. Solo diles, Señor, no son ellos, eres tú en mí y en mí para ellos, Señor. Igualmente los hermanos que están allí en las redes, Señor, bendígalos, guárdalos, protégelos. Gracias por abrir la puerta para el hermano, Señor. Gracias, Señor, porque sabíamos, Señor, que al que es honor, al que honra, honra, dice su palabra, Señor. Gracias por esa labor para el hermano, Señor. Gracias, Dios, porque oramos, clamamos, gemimos y tú abriste esa puerta, Señor. Hoy oro, Señor, para que tú abras una puerta para aquellos que están esperando una labor, para aquellos que están esperando, Señor, que una puerta se abra para poner en ejecución aquello que tú formaste en ellos, Señor. Esa carrera, ese trabajo, esa labor, Señor, como nos han enseñado. Bendígalos, Señor. Abra mejores puertas, Señor. Bendígalos a todos, Señor. Tú eres el dueño de todas las cosas de la tierra, Señor. Tú crearás, tú obrarás, tú harás, Señor, porque nosotros creemos en ti, poderoso Dios y soberano Cristo. Gracias, Dios. Ahora te pido, Señor, que lo lleves a nuestras casas, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén.